El mercantilismo es una corriente de pensamiento económico que cubre prácticamente toda la Edad Moderna, según la cual la prosperidad económica se alcanzaba fomentando la agricultura y la industria, a fin de aumentar las exportaciones y restringir las importaciones, para acumular de este modo oro y demás metales preciosos, el mayor exponente de la riqueza de las naciones por aquella época. Las características del mercantilismo. Agricultura, minería o manufactura son la base de la economía. Las primeras materias de un país se utilizan para manufacturas nacionales, población grande y trabajadora, prohibición de todas las exportaciones de oro y plata, barreras a las importaciones de bienes, si ha de importar que sea por trueque y no cambio de oro y plata, exportar todo el excedente de manufacturas a cambio de oro y plata. El mercantilismo, en relación a la historia, nació con Víctor de Riquetti, pero en realidad es conocido por Adam Smith en 1776, empezando por las exposiciones orales que éste hacía basándose en su libro La riqueza de las naciones. El mercantilismo, además, está ligado también al actual capitalismo, en lo que se basa en las relaciones económicas de hoy en día, por supuesto también al comercio exterior. El mercantilismo nació con una revolución política. El mercantilismo no solo era una materia o algo sobre lo que se daban charlas y se hacían debates. Hay varios autores que se dedicaban a escribir sobre sus pensamientos de la economía de los países de la época y lo que había detrás de ellos. A estos se les llamaba mercantilistas. Como era de esperar, estos estudiosos tenían que ver con el mundo de la economía, pues eran banqueros, comerciantes, funcionarios, prestamistas que apoyaban estas ideas y buscaban formas de mejorar el funcionamiento del país con estos nuevos modelos. Thomas Moon nació en Londres y fue un mercader afortunado, como lo clasificó más tarde su hijo. Fue uno de los pensadores del mercantilismo más importantes de la historia. Thomas Moon situaba como principal objetivo el crecimiento de la riqueza nacional y aunque seguía considerando que el oro era la riqueza principal, admitía que existían otras fuentes de riqueza como las mercancías. La balanza comercial fue uno de los mayores aportes teóricos de los mercantilistas. El objetivo de una balanza comercial con superávit era importante, pero también se veía la conveniencia de importar mercancías de Asia por medio de oro para revender luego estos bienes al mercado europeo con grandes ganancias. Jean Bodin fue un pensador francés, jurista, politólogo y economista. Nació en Angers, estudió en París y su primer texto fue sobre teoría monetaria. En su escrito mantiene que los precios suben debido a diferentes causas: el aumento de las cantidades existentes de oro y plata, la existencia y dominio de monopolios, la disminución de la oferta por causa de desviaciones, el exceso de demanda de reyes y príncipes, la degradación y adulteración de la moneda. En el mercantilismo vemos los medios y los objetivos. Los medios son las barreras aduaneras, el estímulo a la expansión marítima y colonial, aumento de la población, incentivo a las manufacturas nacionales. Los objetivos son refuerzo del poder de los estados nacionales, metalismo, atesoramiento de metales preciosos, búsqueda de balance comercial favorable, que serían las exportaciones e importaciones. El objetivo del mercantilismo es que el Estado, al ser un órgano de poder, intervenga en la economía aplicando diferentes métodos, como pasaba por ejemplo con las monarquías absolutas. Es algo así como un protector y decide las reglas con que se debía convivir en la economía como objetivo de crecer más y más. La fisiocracia es un sistema económico que se basa en la existencia de una ley natural del mercado, afirmando que si no hubiera intervención del gobierno, este funcionaría a la perfección. Fue fundada por Francois Quesnay en 1758. La escuela fisiócrata surge en Francia y se desarrolla exclusivamente allí. Los fisiócratas creían que el funcionamiento económico estaba regido por un orden natural. La tierra es el origen de la riqueza. La riqueza se mide por la cantidad de tierra que se posee. La fisiocracia está en el siglo XVIII. Se oponía al mercantilismo. Su principal actividad era la agricultura. Destaca los derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad por una ley natural. En la descripción de Quesnay hay tres clases sociales: agricultores, que es la clase productiva; una clase estéril, que son los artesanos, comerciantes, fabricantes y profesionales; y una clase propietaria, que son los terratenientes.
El objetivo del cuadro económico no era describir la distribución de la tierra en la economía, sino describir cómo circulan las rentas, producto neto de un sector a otro, que es y parte de que la agricultura proporciona una renta de 5.000 millones de francos, los agricultores guardan 2.000, emplean 1.000 en compras de la clase estéril y entregan los 2.000 restantes a los propietarios. Los propietarios gastaban 1.000 en la clase productora y 1.000 en la clase estéril. Entonces la clase estéril disponía de 2.000, de los que iban 1.000 a la clase productora y 1.000 a la clase propietaria. Después de estos movimientos habrían de reproducirse otros movimientos sucesivos de renta. Acá podemos ver una pirámide donde al final de la pirámide están los pobres, campesinos, jornaleros, trabajadores urbanos, etc. Niveles modestos, artesanos, profesiones liberales, labradores de tierras, etc. Los siguientes son los ricos, comerciantes, banqueros, dueños de tierras, de títulos de hacienda, etc. Acá es donde se ve la separación de los privilegiados y el pueblo llano. Se ve que sigue el bajo clero, que son los curas, los frailes y las monjas. La baja nobleza, los hidalgos. La media nobleza, caballeros y nobleza de toga. El clero medio, abades y abadesas, miembros de los cabildos, curas de parroquias ricas, etc. Alta nobleza, príncipes, duques, condes, marqueses. Alto clero, cardenales, obispos, etc. Y por último vemos al rey. Este cuadro nos dice que la tierra produce alimentos para criar ganados, para vivir y comerciar. Ambas cosas generan dinero, con el que se pagan las manufacturas. Toda riqueza sale de la tierra. Agricultura es la única fuente de riqueza. Muchas gracias.